Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo andan? Bien, profe. Bien, bueno. Estamos hablando de tartas. De tartas. Tartas. Tartas de espinaca. Qué bueno, ¿Qué pasó, tartas de espinaca? No, que estábamos hablando de cómo hacer la tarta de espinaca natural. muy bien. Ya se me cayó. Bueno, vamos entonces a seguir con nuestros temas que tienen que ver con la farmacología o los conocimientos, conocimientos del medicamento con la diabetes. Bueno, pero para poder entender ese tema, lo que vamos a necesitar primero es tener bien en claro la fisiología y la fisiopatología. Bueno, habíamos terminado en las posibilidades metabólicas que puede tener la glucosa. ¿Se acuerdan? Vamos a ponerlo por acá. Eso lo dije a lo último. Glucólisis. Habíamos dicho glucogénesis, glucogénesis y glucosenolisis. Y medio emparentado con esto, a pesar de que no tiene gluco, yo diría que emparentado con este metabolismo está exactamente el metabolismo de los lípidos, especialmente en un principio vamos a ver el tema de los triglicéridos, grasas, y también tenemos alguna conexión con las proteínas. Bueno, más o menos por ahí es la cosa. Más o menos tenemos todo esto. Vamos un poquito a sacar esto. Así se entiende bien. Bueno, entonces, si uno quiere entender lo que pasa en el tema de la diabetes y después saber por qué se da un determinado medicamento, entonces tiene que tener alguna noción, digamos, de estas cosas, cómo pasan, porque está íntimamente ligado a los medicamentos que uno quiere utilizar. Entonces, ¿cómo es el tema? Vamos a empezar primero por esto, por la glucólisis. ¿Yo puedo borrar esto? ¿No? Bueno. Los espero, las espero. ¿Se puede ya? Sí. 7. Ah, bueno, está bien. Entonces vamos a borrar acá y vamos a dejar a nuestra estrella de hoy, que es la glucólisis. Muy bien, glucólisis. Bueno, glucólisis. Y vamos a poner y pensar en este ser humano que es el tema de la glucólisis. Por glucólisis se entiende la oxidación de la glucosa. Este es un punto muy importante, porque si el problema de la diabetes esta que estamos estudiando está en que uno de los elementos que se toma
como diagnóstico es la elevación de la glucemia, ahí está el problema, entonces lo que tenemos que empezar a pensar que algunos de estos mecanismos van a estar alterados para que eso se pueda producir. Espero poder explicarme. Sí. Si glucólisis es oxidación de la glucosa, para hacerlo en palabras más sencillas, significa que es un mecanismo por el cual una célula puede consumir la glucosa. La glucosa esa que habíamos estudiado el otro día, que entraba por la sangre a los tejidos, la consume. Entonces, glucólisis, la definición es oxidación de la glucosa. ¿Pero qué significa esto de oxidar la glucosa? Es consumirla. ¿Y para qué la célula va a consumirla? ¿Por qué la célula tiene que consumir la glucosa? La célula tiene que consumir la glucosa porque esto nada más ni nada menos es una forma de fabricar energía. Energía, produce energía. Exactamente, energía. Que para nosotros, cuando hablamos de energía, es producción de esta molécula, ATP. Es decir, esto es interesante también empezar a pensarlo para decir, bueno, qué síntomas puede tener, qué signos, qué voy a usar. Es decir, que si en la diabetes, yo para ser menos pesado lo voy a ir tratando de relacionar con la enfermedad para que entiendan después el fármaco. Si no, esto es medio un poquito más pesado que el plomo y el mercurio. Entonces, ¿cómo es el asunto? Pensemos, si la glucosa está en el problema aumentada en la sangre es lo que está afuera de la célula, es parte del extracelular. ¿Estamos de acuerdo? Está aumentada ahí. Quiere decir que aunque no estudiamos nada todavía de la glucólisis, debe haber algún problema por medio del cual la oxidación de la glucosa, que es algo que pasa acá adentro, no acá afuera, tiene algún tipo de alteración, algo. Y ya saco otra conclusión. La persona que padece de una diabetes, pero no compensada, ojo, eso quiero ser muy claro, porque con medicamentos, dieta, bueno, ejercicios uno la podrá compensar y puede desarrollar una vida totalmente bajo una normalidad. Pero supongamos el que no está compensado, ¿de verdad que yo les había dicho que hay un gran porcentaje de gente que ni sabe que tiene el problema? Bueno, una de las cosas que va a tener problemas es producir energía. Parecería algo medio Es por eso que uno se metafórico, siente porque tiene, desgastado. a ver, tiene bueno, no voy a decir 9 millones, bueno, 20 millones, para no decir algunas cosas que pasan en la vida de hoy, 20 millones de dólares, qué sé yo, los tiene, pero no los puede usar. Entonces tiene mucha glucosa y hay un problema que no, esa glucosa que le tiene que servir para producir energía, para que yo pueda, qué sé yo, contraer los músculos, respirar, que funcione el aparato cardiovascular, está entonces disminuida. A pesar de lo paradójico. Entonces, esto es la glucólisis. ¿Cómo sería el último, por favor? Que tiene mucha, la glucemia, vamos a tratar de decirlo así. Yo acá tengo la sangre, vamos para ahí. El problema de la diabetes es que yo tengo la glucemia, ¿te acordás? Elevada. Ahora, tengo mucho acá y acá, que es la célula donde tiene que pasar la glucólisis, debe haber algún problema porque
tengo mucho y acá no lo puedo, también se dice en fisiología, consumirlo. Algo debe estar frenado en este metabolismo que hace que, a pesar de que hay mucho acá, y yo No está podría bien el proceso utilizarlo, por dentro. no lo puedo utilizar. Quiere decir que en un futuro, esto nos da una llave para pensar que podríamos usar algún medicamento que me mejore esto, que me permita Realizar el esto que proceso está por muy dentro. acá, que se Va meta por para dentro, acá y lo que pueda sí. usar. Ok. Y que baje entonces la glucemia. Viene un poco por ahí. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Lo trato de decir lo más sencillo posible y en relación con la carrera de ustedes. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, ahora vamos un poco a términos que son un poco más complejos. ¿Qué quiere decir oxidar la glucosa? Bueno, primero y fundamental, cuando hablamos de glucólisis, siempre es un proceso intracelular, dentro de una célula, nunca fuera de la célula. Ustedes me preguntarán de qué célula, de cualquiera del organismo. Pero, si nosotros pensamos dentro de todos los tejidos, ¿quiénes tienen más incidencia en el control de la glucemia? Uno siempre hace más hincapié en las células del hígado y del músculo. Pero ojo, no quiere decir que en una neurona no tengamos glucólisis, en una célula intestinal, en todas. Pero en esos dos lugarcitos son lugares donde se puede almacenar la glucosa y bueno, y tienen una incidencia en los demás. Pero la glucólisis es un mecanismo muy primitivo para obtener energía. O sea, cualquier célula tiene una capacidad de poder producir energía a través de este mecanismo. Algunas células por ahí no pueden metabolizar correctamente las grasas, pero la glucosa no hay, digamos, negociación. Todas tienen que de alguna forma poder aprovechar esa glucosa. Entonces es algo intracelular. Esto es lo primero que tenemos que recordar. Y una cosa que es importante porque a veces se confunde. Me gustaría a ustedes que están haciendo esta formación profesional no la confundan. Cuando hablamos de la palabra metabolismo, en este caso para la glucólisis, siempre es un proceso intracelular, pasa dentro de los límites de la célula, el metabolismo, ¿sí? Nunca fuera de la célula. Cuando hablamos de metabolismo, son procesos que ocurren en el interior de una célula, siempre adentro. Es una palabra que también que viene del griego, que quiere decir cambio, metabolismo. Bueno, siempre es intracelular. Segundo, decimos que es un proceso de oxidación. ¿Qué quiere decir oxidación en bioquímica? Bueno, oxidación en bioquímica significa nada más ni nada menos que una molécula sea capaz, los átomos que forman esa molécula, de poder ceder electrones, perder electrones. No es contacto con el oxígeno, la palabra oxidación, entendida así. Ceder electrones. Ustedes recuerdan, habíamos visto la composición del átomo. Entonces, cederlos. Cederlos. ¿Qué quiere decir? Para que se produzca la glucólisis, tiene que haber dentro de ese proceso, en algún momento, entrega de electrones. Entregar la molécula, fundamentalmente, quiero comentarles que la glucólisis, dentro cuando uno habla de metabolismo, lo pongo por acá, metabolismo, que dijimos que es intracelular, tiene mínimamente dos vías principales. Una, las catabólicas,
y otras que son las anabólicas. O sea, son las principales. Hay una en el medio que es antigólica, no vamos a entrar en detalle. Bueno, la glucólisis es un proceso catabólico. ¿Qué quiere decir cuando hablas de catabolismo? ¿Se entiende entonces? El metabolismo, vos haces una llave y tenés catabolismo, anabolismo. ¿Qué quiere decir cuando hablas de catabolismo? Cuando hablas de catabolismo significa que es un proceso químico de degradación, ruptura, degradación. ¿Qué quiere decir degradación? Ir desde una molécula química, ¿no? En este caso, de mayor peso molecular a una de menor peso molecular. Quiere decir que si hablo de la glucólisis, si es un proceso catabólico, yo lo que tengo que pensar es que va a haber una ruta, porque siempre sigue una determinada secuencia, en donde la glucosa se va a ir rompiendo, degradando, para generar compuestos de menor peso molecular. Por ejemplo, si la glucosa tenía 6 átomos de carbono, cuando termina la glucólisis tendrá que generar compuestos, en este caso, de 3 átomos de carbono. Sería como más livianito. ¿Entiende lo que es catabolismo? Vamos de mayor a menor. Yo le estoy dando ahora el ejemplo de la glucólisis. Uno puede pensar, por ejemplo, en la glucogenólisis también. Tengo glucógeno, gran molécula, la rompo en glucosa. Pero para no variarlo, sigo centrándome en la glucólisis. Glucólisis entonces, proceso intracelular. 1. Oxidación. Oxidación significa en química ceder un electrón o electrones. ¿Qué quiere decir la palabra ceder? Entregar. Tiene que haber en el proceso un momento en donde dice tomar. Vos necesitas 100 millones de pesos, bueno, toma, acá te lo presto y no me lo devuelvas. Bueno, no, ¿para qué no le vamos a preguntar? Entonces, el electrón, eso es el fenómeno de oxidación. Porque siempre en química, cuando se cede o se pierde, en este caso, un electrón o electrones, alguien tiene que después una molécula recibirlo. No quedan flotando en el aire. Después vamos a ver. ¿Qué más dijimos? Exacto, miren, así. Entonces va de mayor peso molecular a menor peso molecular. ¿Sí? O sea, que es lo mismo que decir de más grande a más chiquitito. Eso sería lo de catabólica. Exacto. Todo esto es catabólico. Mira, para no confundir, vamos a sacar esto y ya tenemos todo. Mira, así es. Entonces, esto es catabolismo. ¿Se entiende? Estas serían características del catabolismo. El 1, proceso intracelular, el 2, Sí. proceso de oxidación y el 3, ¿qué sería? De mayor peso molecular a menor peso molecular. Ojo. Yo lo puse al revés. No. Yo lo puse de menor peso molecular a mayor peso molecular. No. Yo pensé al revés los números. Sí. No, porque estos números son por poner esto primero, por eso no va. Pero ojo, mayor peso molecular a menor. ¿Qué quiere decir? Yo ahora, esto sería lo general, pero ahora nos volvemos a transportar al tema que nos ocupa en este momento. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo que hablar directamente de la glucólisis, como una síntesis, para que esto se entienda, yo lo que tengo que decir, catabolismo. Y como es catabolismo, es una forma de metabolismo, es siempre intracelular. Oxidativo. ¿Por qué? Porque hay cesión de electrón, o puede a veces haber electrones. Tercero,
Es un proceso que va de mayor peso molecular a menor peso molecular. ¿Qué quiere decir mayor a menor en este caso? La glucosa tiene 6 átomos de carbono, tiene que terminar, después que terminó todo el proceso, en una molécula de 3 átomos de carbono que ya no se va a llamar glucosa, se va a llamar ácido láctico, pirúvico. ¿Se entiende? Entonces, esto es el proceso, digamos, catabólico. Otra cosa que es importante, que para que se produzca la glucólisis, es un proceso que tiene que seguir una determinada secuencia, no se puede hacer de cualquier forma. ¿Qué quiere decir secuencia? Que yo primero tengo esto acá, después esto pongo este fibrón acá, y después este fibrón negro acá. Secuencia quiere decir un orden. Esa secuencia o orden, si lo pasamos a términos bioquímicos, se llama ruta, en este caso, catabólica. Quiere decir que no se puede hacer de cualquier forma. La glucosa se va a oxidar, pero tiene que pasar primero esto, paso número 2. Es como si vas a hacer la tarta de verduras, qué sé yo. Si querés hacer la masa de hojaldre, que es media jodida, si no la querés comprar, no cualquiera sabe hacer masa de hojaldre, hay que estirarla bien, ponerle bastante manteca y aceite. Entonces, primero hacer esto, primero tenés que hacer la masa, después tendrás que agarrar la selga, después la tendrás que, no sé, freír o meterla al horno, lo que quieras hacer. Pero no podés primero meter la selga al horno ni hiciste la masa. Seguís una secuencia y eso se llama ruta catabólica, en este caso, porque va para un determinado lugar. ¿Se entiende? Estas son las características de la glucólisis. En sí, ¿por qué me hablas de las características de la glucólisis? Porque acá, aunque sea que lo veamos un poco más, en algunos puntos más general, vamos a encontrar la pista de por qué, cuando esto funciona mal, yo voy a poder utilizar un medicamento que a mí me lo permita mejorar. Viene así el tema para poder bajar los niveles de glucosa que estaban aumentados. Tengo que ir construyendo de esa forma. ¿Se entienden? ¿Quieren hacerme alguna pregunta de lo que estuve diciendo? ¿Está claro? Bueno, me alegro. Entonces, intracelulares. Vamos un poquitito más. Vamos un poquitito más. Para que se produzca esta ruta, estos procesos de oxidación, vamos a manejarnos así. Mira, para que siga una ruta, esto como si fuera la ruta de la glucólisis. Acá estaría la glucosa y acá estaría uno de los últimos productos que se llama ácido pirúvico y el ácido láctico. Esto tiene 6 átomos de carbono y estos tienen 3 átomos de carbono. Todo esto lo pongo por acá. Aprovechen que estoy algo inspirado, no sé hasta cuánto, pero pirúvico láctico. Yo evito ponerles fórmulas químicas, lo hablamos como en fisiología, claro, porque esto se puede escribir químicamente, poner los carbonos, lo evito, directamente que se entienda el concepto. Entonces, esta ruta, para seguir esta ruta, la glucólisis, a lo largo de esta ruta, las reacciones bioquímicas, para que se hagan más rápidamente, necesitan enzimas. Acá también es un poco importante e interesante. Todos ustedes creo que recuerdan lo que era una enzima, ¿no? Por las dudas. Es una proteína que tiene poder de catálisis. ¿Qué quiere decir en este caso catálisis? Modificar la velocidad. Ahora, siempre cómo te la modifica, más rápido hace que sea la reacción bioquímica.
Porque hay catalizadores químicos que son negativos. Pero acá en biología, los catalizadores siempre cumplen funciones positivas. Te aumentan la velocidad del catabolismo. Entonces, estas enzimas genéricamente tienen cada una un nombre específico de acuerdo al sustrato, pero se llaman oxidasas. Es fácil de entender porque se pueden llamar en conjunto. Después cada una tiene también su nombre. Oxidasas. ¿Sí? Entonces quiere decir que es una ruta determinada, la glucólisis, que para que se genere bien esa ruta tiene que haber unas enzimas que son oxidasas, y estas enzimas oxidasas están por lo general auxiliadas por, ¿te acordás? Unas moléculas que eran las coenzimas. ¿Qué eran las coenzimas? Eran estructuras orgánicas que ayudaban a la enzima a accionar. No es que hacen la reacción bioquímica, pero te ayudan. ¿Qué son profe las coenzimas? Claro, moléculas orgánicas que colaboran con la acción enzimática. Por ejemplo, supongamos que yo acá como docente soy la enzima, porque les estoy catalizando, pero yo para poder trabajar con esto necesito que alguien venga y me deje un fibrón. ¿Se entiende? Entonces, la coenzima es una sustancia siempre orgánica que acompaña a la enzima, por eso se llama coenzima. Como si fuera un socio. ¿Y qué hace ese socio? Ayuda a la enzima a su trabajo específico. Por ejemplo, si es una enzima que tiene que oxidar, hacer que la molécula pierda electrones, entonces la coenzima va a ser el primer lugarcito que va a agarrar esos electrones, para después pasárselo a otro y ayudar a la enzima que pueda seguir oxidando. ¿Se entiende? Pero no hizo la reacción de oxidación. Generalmente las coenzimas son moléculas orgánicas que se forman a partir de las vitaminas, por eso ingerir vitaminas es muy importante, que se asocian a unas moléculas que las estudiamos, los nucleótidos. ¿Te acordás que los nucleótidos formaban parte del ADN, ARN? Un nucleótido era una base nitrogenada con un alcohol, ¿sí? O sea, con una base nitrogenada que se unía con bueno, para hacerlo fácil, con un monosacárido, para hacerlo más fácil. ¿Sí? Era generalmente un monosacárido del grupo de las pentosas, la ribosa, que tenía muchos grupos alcohólicos, y eso formaba un nucleócido, y para hacer un nucleótido tenía que a su vez acoplarse a grupos fosfatos. Entonces generalmente las vitaminas del grupo B, B1, B6, B12, están acompañando en esa estructura de los nucleótidos. Esos nucleótidos se llaman NAD, FAD, una cosa así. De esta forma se llaman las coenzimas. NAD, FAD, de esa forma. ¿Bien? ¿Y eso en qué ayudaría, por ejemplo? Ayuda justamente en el proceso de oxidación. Como lo que hay que hacer, la enzima viene, hace que alguno de estos intermediarios pierda el electrón. Okay. Ya lo recibió. ¿Qué hago con este electrón? Ahora que lo tengo acá. Se lo doy a una coenzima para que después esta lo puentee a otro lugar. Entonces buenísimo lo que es un complejo vitamínico D. No, justamente la B. El complejo B, sí, es buenísimo si tenemos una dieta que no acompaña la parte nutricional, porque las vitaminas generalmente se necesitan, aunque bueno, esto vaya un poco en un curso que forma técnicos en farmacia, la misma para la farmacéutica.
va un poco en contra, pero en realidad las vitaminas las necesitamos en muy poca cantidad y con una dieta equilibrada, como dicen mis amigas las nutricionistas, que tengan muchos colores diferentes, verduras, frutas, uno ya tiene lo que necesita. Lo que pasa es que si la dieta es carente o, como pasa por ejemplo, donde yo estoy también dando clases, el alto rendimiento, todo esto, donde hay deportistas que consumen más, entonces hay que hacer suplementación. Pero si uno suplementa sobre una dieta normal, es muy probable que el organismo después lo elimine. Por supuesto que muchas veces las vitaminas están acompañadas con analgésicos y son muy importantes para polineuritis, para dolores, para todo. Pero en realidad lo que necesitamos de vitaminas es muy poco. Y el resto que uno no come se va. Y generalmente los preparados farmacéuticos tienen propiedades poderosas. Así que ahí está la madre de las cosas. Bueno, entonces, esto es, cierro con esto y ya estamos sobre la hora, así que nos vamos yendo. Oxidación de la glucosa, producir energía. Y esa producción de energía, vamos a cerrar con este término, se puede hacer de dos maneras, anaeróbica y aeróbica. Anaeróbica y aeróbica. Sí, la glucólisis uno puede decir dos tipos de glucólisis que podemos ver en las células. Anaeróbica y aeróbica. Y dejo en ese punto. Por ahora. Anaeróbica y aeróbica. Así que todo va bien, seguimos el jueves. Bueno, hace un frío terrible.